Buen día, mi nombre es Rosario Rubí Cárdenas Vera y soy estudiante de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En esta ocasión me gustaría compartirles la lectura de un libro titulado La apasionante vida de mujeres famosas, de la editorial Dortmund. Es este libro. Así que bueno, comencemos. Semiramis, la reina de Asia. Nadie podía imaginar que una mujer llegaría a ser reina de Asia, hasta el fatídico día en que el rey de los ariscos cayó herido mortalmente ante las murallas de Babilonia. Cuando un mensajero entró en los aposentos de Semiramis para darle la noticia de la muerte de su esposo y de la sublevación de Babilonia, una doncella estaba trenzando el largo cabello de la reina. Semiramis contuvo las lágrimas, pidió un caballo y se fue inmediatamente a Babilonia, donde convocó a los generales y dio las órdenes necesarias. A los guerreros no les resultó fácil obedecer a una mujer, pero Semiramis no dejó intimidar. No era el momento de discutir, tenía que conquistar la ciudad. Gracias a la audaz estrategia de la reina, el ejército consiguió la victoria. Al regresar a Calá, capital del reino astiro, Semiramis fue proclamada señora reina y gobernó en nombre de su hijo, que era demasiado joven para ocupar el trono. Cuando fue imprescindible luchar, la reina demostró un gran coraje. Sin embargo, siempre quiso la paz. Al alcanzar su hijo la madurez necesaria para ocupar el trono, Semiramis renunció al mismo, pero siguió participando en el gobierno durante muchos años, respetada por los ministros, temida por los enemigos y amada por el pueblo. La siguiente hoja es Cleopatra, en el trono de los faraones. Cleopatra, última reina de Egipto, era descendiente de la dinastía de los Ptolomeo. Si bien no poseía una belleza espectacular, despertaba en los hombres una extraordinaria fascinación. Tenía una amplia cultura y hablaba con fluidez 6 lenguas. Subió al trono en el año 51 a.C., con tan solo 18 años de edad, junto a su hermano Ptolomeo. Los ministros de la corte esperaban aprovecharse de la corta edad de los soberanos para arrebatarles el poder, pero Cleopatra no se sometió. Finalmente, obligada a refugiarse en Siria para huir de los continuos atentados contra su vida, se alió con Julio César y gracias a su influencia consiguió recuperar el trono. César se enamoró de ella. Cleopatra le pidió un hijo, Cesarín, y le pidió hasta Roma. Después de la muerte de César, en el año 44 a.C., la reina regresó a Egipto, donde empezó a conspirar para realizar su gran sueño, conquistar Roma. Cuando Marco Antonio se fijó en ella, en el año 41 a.C., Cleopatra pronto lo conquistó, impresionándole con la audacia de su corte. A pesar de estar casado con Octavia, hermana de Octavio, Marco Antonio se enamoró de la reina, que en el año 40 a.C. le dio gemelos, y 3 años más tarde la desposó. Juntos desafiaron con valentía a los romanos, que atacaron capitaneados por el propio Octavio, heredero de César. La flota romana y la egipcia se enfrentaron en una épica batalla naval cerca de Asio. Pronto los romanos demostraron su superioridad táctica y Marco Antonio y Cleopatra tuvieron que huir. Casi un año más tarde, habiendo perdido la guerra y el honor, Marco Antonio se quitó la vida. Pocos días después, Cleopatra hizo lo mismo, dejándose morder por una cobra. Teodora, una valerosa emperatriz. Teodora nació en el seno de una familia de origen humilde. Fue actriz de teatro y trabajó en una taberna hasta que se convirtió en cristianismo y decidió cambiar de vida. Justino, futuro emperador de Bizancio, se enamoró de ella y 3 años más tarde la desposó. Sus enemigos la acusaban de no tener escrúpulos. Sea cual fuera la verdad, Teodora fue una verdadera reina. Lo demostró en el año 532, en el que se produjo la revuelta de la Nica, y durante el incendio posterior de la capital se avecinaba una guerra civil. Justina corrió
corría el riesgo de perder el trono, por lo que pensaba abandonarlo todo y ponerse a salvo. Pero Teodora anunció a la corte, cuando todos se disponían a abandonarla. Constantinopla, que prefería morir antes que huir, Justino y sus generales, avergonzados por su cobardía, decidieron ser tan valientes como la reina. La insurrección fue aplacada. Teodora, que poseía un fuerte carácter y grandes ambiciones, desde ese momento dominó la política de su país. En adelante, Justiniano siempre se ocupó del gobierno y dejó que fuese su esposa quien llevara a cabo reformas y ocupara las relaciones con otros países extranjeros. Su imagen sigue resplandeciendo en los mosaicos de la iglesia de San Vital de Rávena. Leonor de Aquitania, de la época de las Cruzadas. A la edad de 15 años, Leonor heredó en el sudeste de Francia de su padre Guillermo un territorio más grande que el del rey de Francia, que en 1137 la pidió en matrimonio. Ella se vio obligada a aceptarlo, porque aquel enlace le serviría para defenderse de sus enemigos. Más tarde, el rey de repudio Leonor regresó a Aquitania, y poco tiempo después, en 1552, se casó con Enrique, futuro rey de Inglaterra. Fue coronada reina y se ocupó de los asuntos políticos, estableciendo reformas económicas y administrativas, y convirtiéndose en protectora de los artistas de la época. Tuvo muchos hijos, entre los que se encuentran Juan sin tierra y el futuro rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Sin embargo, no tuvo suerte con su segundo matrimonio. Como castigo por haber apoyado a la insurrección de Ricardo, la encerró en un convento. Leonor no eludió las responsabilidades y más de una vez supo sostener el grave peso del poder sobre sus hombros. De hecho, cuando Ricardo partió hacia las cruzadas, le confió el trono a ella, convencido de que no lo podía dejar en mejores manos. Juana de Arco, la doncella de Orleans. Por sus hazañas le dieron el sobrenombre de la doncella de Orleans. Oriunda de una pequeña aldea, dijo que Dios le había hablado y le había ordenado a ella, una joven campesina, que luchara por Francia, que en aquella época estaba invadida por los ingleses. Obedeciendo la orden de la voz divina que la exhortaba de la batalla, Juana dejó el campo, se puso una armadura de soldado y se presentó ante el rey Carlos para ofrecerle su ayuda. Le fue concebido un ejército con el que partió hacia la ciudad de Orleans, asedida por el enemigo. Allí demostró su gran valentía y en 1429 liberó la ciudad. El pueblo, exultante, la aclamó. Todos estaban convencidos de que realmente Dios la había enviado para salvar a Francia. Después, Carlos fue coronado rey de Francia, pero a pesar de la insistencia de Juana, se negó a avanzar hacia París. Entonces ella decidió continuar sola, contando con el apoyo del ejército y del pueblo. Sin embargo, Juana era tan valiente y feroz en el campo de batalla como ingenua en la vida cotidiana. Al igual que los demás héroes, era incapaz de concebir la traición y por consiguiente no supo defenderse de las intrigas de los cortesanos y de los nobles franceses envidiosos de su poder. De esta forma, cuando cayó en manos enemigas, los franceses la abandonaron a su destino, sin que nadie intentara defenderla. Juana se quedó sola y se enfrentó con valentía a un juicio por brujería, incluso cuando fue condenada a morir en la hoguera en la plaza de Rouen el 30 de mayo de 1431, demostró su valor hasta el final. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. Catalina era hija de un príncipe alemán y en realidad se llamaba Sofía Augusta Federica. Cuando llegó a la corte rusa todavía era una muchachita ingenua y azorada. Desconocía las intrigas de los nobles y de los cortesanos. Fue elegida para convertirse en la mujer del gran duque Pedro, futuro emperador, pero no se sentía atraída por él ni se sentía cómoda con aquel ambiente nuevo y hostil. Catalina no era feliz. No podía imaginarse que un día entraría solemne en la catedral de San Petersburgo
como señora de toda Rusia. Cuando su marido fue proclamado emperador bajo el nombre de Pedro, esperó a que estuviera lejos para obligarle a renunciar al poder. Pronto demostró su talento y logró ampliar los confines de su imperio siguiendo la política expansionista de Pedro. Catalina demostró ser una soberana fuerte y autoritaria y llevó a cabo reformas políticas para concentrar todo el poder en sus manos. Desgraciadamente, las clases menos favorecidas tenían que pagar impuestos cada vez más altos y el descontento provocó revueltas que fueron reprimidas con sangre, como por ejemplo la de los campesinos dirigida por Pugaček de 1773 a 1774. Culta e inteligente, Catalina se relacionó con literarios y filósofos como Voltaire y protegió el arte y la cultura aplicando una serie de reformas para modernizar el país. Por ejemplo, abrió escuelas para las mujeres, aunque solo eran para nobles, pudieron recibir educación. Y por último tenemos a Marie Curie, Premio Nobel. Nació en el seno de una familia de tradición cultural. Desde jovencita se interesó por la ciencia. Sin embargo, no pudo asistir a la universidad porque en aquella época a las mujeres les estaba prohibido. Se trasladó a París, donde conoció a un joven profesor de química y física, Pierre Curie, con quien se casó. Con él tuvo 2 hijas, Irene y Eva, y junto a su esposo se dedicó al estudio de la radioactividad y descubrió 2 nuevos elementos, el radio y el polonio. A los 37 años le fue concedido el Premio Nobel de Física, que compartió con su esposo y Henry Becquerel. Después de la muerte de Pierre, que falleció en un trágico accidente de circulación en 1906, Marie fue nombrada titular de la Catedral de Física de la Sorbona, que antes poseía su marido. En 1910, publicó su tratado sobre la radioactividad, siguió sus investigaciones y en 1911 se le concedió a ella sola el Premio Nobel de Química. Murió en 1934 como consecuencia de las radiaciones a las que estuvo expuesta durante sus experimentos con sustancias radioactivas, después de haber escrito otro tratado sobre la radioactividad. Marie fue la primera mujer que impartió clases en una universidad y el primer científico que recibió 2 veces el Premio Nobel. Su hija Irene fue galardonada con el Premio Nobel en 1935 por sus descubrimientos sobre la radioactividad. Y bueno, ese es todo el libro. Es este. Y justamente nos habla sobre las vidas de grandes mujeres famosas que cambiaron la historia, pues básicamente del mundo. Muchas gracias por escucharme.